Puedes decidir tu futuro ahora y hacer lo que amas el resto de tu vida. La Universidad Católica de Cuenca tiene un modelo de educación de excelencia que te permite llevar tus estudios a otro nivel. Nuestra calidad educativa, acompañada de tecnología e innovación que transforma el mundo, asegura tu inversión académica. Nuestros campus están ubicados en Cuenca, Azogues, Cañar, La Troncal y Macas. Además que nuestra modalidad en línea y los diferentes convenios internacionales nos acercan a cualquier parte del mundo. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo juntos podemos alcanzar el éxito. Porque creemos en ti y creamos tu futuro. Inscripciones abiertas en www.ucacue.edu.es. Bien, a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, con el programa El Otro Perfil, bienvenidos a un capítulo más. En esta oportunidad contamos con la presencia del ingeniero Romero Castanier Jaramillo, gerente general del BEDE. Hace unos meses atrás conversábamos con su papá, en cambio con el doctor Juan Castanier, y hablamos de algunos temas de la política de antaño. Sin embargo, usted le tomó la posta y ahora mantiene ese apellido Castanier en la política nacional y de la provincia del Cañar. Un gusto tenerle aquí, ingeniero. Partamos de algo. ¿Cómo miran estos 2 años de gestión del gobierno de Guillermo Lasso? ¿Cómo mira usted todo lo que han realizado con sus pros y sus contras? Ya siempre dicen que es mejor ver lo que ha pasado la semana anterior con el periódico de lunes, ¿no? ¿Cómo mira todo esto? Muchas gracias, Álvaro, un gusto compartir este diálogo. Mire, vamos a ser absolutamente objetivo. Gobernar un país no es un tema sencillo, es un tema complejo. Requiere que se junten diferentes temas para tener gobernabilidad, la cual de arranque no tuvimos. Es decir, lo ideal hubiera sido llegar a ser gobierno con una gran mayoría legislativa. Ninguno de los partidos políticos ni movimientos tenía mayoría en la asamblea, y desde allí partió un escenario complejo. Y en esa objetividad también le tengo que decir que yo considero con absoluta, sin el hecho de apasionarme por ser parte del gobierno, pero que el presidente Lasso ha hecho un buen gobierno. Mire, ¿qué presidente de la República en los 2 primeros años de su mandato ha construido 4 hospitales nuevos, 16 unidades educativas nuevas? ¿Qué presidente de la República ha recuperado casi $400 millones de la corrupción, del tema de ISPOL, que se robaron casi $900 millones en chanchullos, en negociados, y el presidente recuperó $400 millones? ¿Qué presidente de la República en 2 primeros años ha generado el crédito más barato del mundo, a 30 años plazo al 1%, que ya ha beneficiado más o menos a 100,000 familias en el país? Hemos tomado como bandera de lucha la desnutrición crónica infantil, un tema silencioso. 3 de cada 10 niños sufren algún tipo de desnutrición crónica en el país. Y Suscales, Tenche, el cantón, me parece uno de los... Suscales es uno de los cantones más pobres del Ecuador, y que tiene un alto índice de desnutrición. Y es el que más remesas recibe a nivel país. Atención a madres gestantes, nutrición, programas de agua potable.
tal vez dentro de esto que yo le estoy diciendo también hay que asumir los errores. Y una cosa es informar lo que se hace y otra cosa es que esa información conecte con la gente. ¿Qué presidente de la República nos ha podido firmar un tratado de libre comercio con el gigante asiático, con el gigante mundial, China? Un país de 1.400 millones de habitantes. ¿Y sabe qué nos va a beneficiar eso en el tiempo? Y recuerden que nosotros le vendamos alimentos a la China. China es un país que tiene déficit alimentario y nosotros tenemos todo el año banano, camarón, pescado, ahora la pitahaya, arándanos, aguacates, lácteos, café. Temas que no son tradicionales y que podemos ingresar a la China. ¿Qué hicieron mal entonces para tener la credibilidad que tienen, la aceptación que tienen y que se haya llegado al extremo ya de disolver la Asamblea Nacional, de declarar la muerte cruzada y que a fin de año ya no sean gobierno? A ver, en ese mismo tema, haciendo un análisis objetivo, pienso que lo que se hizo no conectó con la gente y tuvimos un tema muy grave que no era el tema de preocupación principal de los ecuatorianos y que ahora lo es, que es el tema de seguridad. Todo lo bueno que se pudo haber hecho, que se hará, por ejemplo, con otro país que vamos a firmar, con Corea del Sur, otro gigante mundial, un tratado de libre comercio, queda opacado por asesinatos, por sicariatos, por robos, por muertes violentas. Un tema muy grave. Por Rubén Chérez, por Danilo Carrera también. Miren, en ese tema de corrupción, yo quiero decirle que el presidente Lasso, comparado a otros presidentes que no quiero decir, pudo haber tomado dos caminos. Uno, socapar, proteger la supuesta corrupción. O dos, decir investíguese. Y que caiga quien tenga que caer. Mire que a los 4 días de estar posesionado a todos los funcionarios nos hizo firmar un código de ética. Un código de ética que nosotros no podemos tener conflictos de intereses, no puede haber familiares de 4º grado de consanguinidad de segunda afinidad, nepotismo, que los viajes no se tienen que realizar con familiares. Si es que ahí hubo algún presunto tema de corrupción, el presidente Lasso dijo, investíguese. Y que tenga que sancionarse, que tenga que responsabilidad. Si hubo este funcionario que está huido del país y que algún rato tendrá que responder a la justicia, salió un audio, tendrá que responder. Vea, ahora estaba viendo que ya están yendo a formular cargos contra los 2 asesores del ex ministro de Energía. ¿Acaso ha salido a defender eso? No. Y además, cuando se institucionaliza una corrupción, como sucedió en otros gobiernos, y se defiende y permea a todos los estamentos del Estado, ahí se puede decir a viva voz que el gobierno ha sido corrupto. Yo le puedo decir, yo conozco, he participado en los gabinetes, la absoluta transparencia con lo que se manejan los temas, las compras, las adquisiciones, el hecho de democratizar los seguros. Había en otros gobiernos una sola aseguradora que era la que aseguraba todos los bienes del Estado. El presidente llegó y dijo, no, libre competencia. ¿Y cómo es estar en un gabinete? ¿Cómo es participar de esto de aquí? Porque solamente lo que se observa son las fotos, ¿no? Lo que se publica, que hubo reunión de gabinete, que están todos los ministros, algunos funcionarios. Usted, retrocediendo el tiempo, antes de la función actual, estuvo de viceministro, pero asumió el ministerio tras la pérdida de la vida de César Monge por el tema de su enfermedad. ¿Cómo era estar al frente de este ministerio que básicamente es el que coordina la política?
Y en ese tiempo no solo era la política, tenía a cargo también el tema de seguridad. Cuando llegó el Francisco Jiménez es que se dio la decisión, la división entre interior y gobierno. Tal vez el ministerio más complejo es el Ministerio de Gobierno. Es un ministerio en donde... ¿Como está ahora o como era antes? Con seguridad creo que era más complejo. Sí, realmente absorbía mucho ese tema. El manejo de la policía, el manejo de migración, el manejo de los temas administrativos, adquisiciones, incluso de todo lo que representa mantener a la policía. Pero usted, por ejemplo, en un Ministerio de Salud, en un Ministerio de Inclusión Económica, en un Ministerio de Obras Públicas, puede planificar inversiones, llegar a ver tal contrato, tal tiempo, llegamos con estas metas. En el Ministerio de Gobierno llega a ser un ministerio, digamos, articulador, un ministerio en donde todos los conflictos, todos los problemas, con Consejo de Participación Ciudadana, con Asamblea, con maestros, con médicos, con transportistas, con movimientos sociales, con movimientos indígenas, caían allí. A nosotros tocó frentear el paro de junio. A Francisco Jiménez y Homero Castaner nos tocó frentear el paro de junio y nos tocó frentear las mesas de diálogo. ¿Y las crisis carcelarias? Las crisis carcelarias, cuando las 5 semanas con César Monge y después con Alexandra Vela. No fue fácil, pero ante los problemas, Álvaro, no es que se apaga la luz y se cierra la lámpara, no, hay que enfrentar. ¿Y cómo era, por ejemplo, a ver, cuando usted estaba al frente ya del viceministerio, del ministerio pues en calidad de encargo, cuando pasaba algún tema de seguridad, de muertes violentas, y usted estaba al frente, ¿cómo era eso? Llegar y que el presidente le exija una respuesta, le exija una solución y a veces uno, por la premura, por cómo se están dando las cosas, ni siquiera sabe qué hacer. Miren, había puteadas de pronto en esos gabinetes. Los gabinetes tienen una agenda y uno se planifica una agenda, por ejemplo, una agenda semanal de temas, y en el Ministerio de Gobierno pasaba un tema. Usted llegaba el lunes y había problemas. Y cambiaba completamente la coyuntura y la agenda de toda la semana cambiaba. Me acuerdo, por ejemplo, un día domingo, que estaba yo en la casa de mis suegros, me llamó Francisco Jiménez, vente a Turi, la matanza de Turi. Y ahí ya estaba dividido el Ministerio de Interior y de Gobierno, y ahí estuvo también el ministro Carrillo, y estuvo la ex secretaria de Derechos Humanos, la ministra de la Mujer. Sí, no, en ese tiempo no era ministra de la Mujer, secretaria de Derechos Humanos, y fue uno de los episodios más complejos que he vivido. ¿Por qué? Porque era todo el operativo para controlar el tema de Turi. Saber que hubo gente fallecida dentro, ambulancias que entraban, que salían, operativo con militares, con policías. No puedo entrar en detalle de lo que se vivió ahí, pero realmente fue un tema que... Pero y usted está de viceministro. Así es, y me acuerdo en ese tiempo, Francisco Jiménez de ministro me dijo, quédate Homero aquí, y yo me voy. Él se regresó el día lunes y yo me quedé hasta el día miércoles. Hicimos algunos temas, era mover los pabellones. ¿Ingresó usted? No, yo no ingresé. ¿Tenía miedo? Es que no soy un especialista en los temas de seguridad y estos operativos, pero afuera había un puesto de mando que controlaba todo lo que sucedía y se daban las disposiciones hacia adentro. ¿Y qué se siente ahí? Porque, a ver, recuerdo bien que cuando se daban estos episodios, ojalá que ya no se repitan en la cárcel de Turi, la gente de afuera se dedicaba a ver desde la parte alta y desde ahí se les veía la impotencia, la
la adrenalina que tenían ellos, esta conmoción de ver cómo estaban con los amotinamientos en las cárceles. Y uno estando al frente, ¿qué se siente? Mire, honestamente mucho dolor. Mucho dolor. Yo soy una persona muy humana. Mis padres me han enseñado a ser una persona muy humana. Y ver que llegue a ese estado de que una persona pueda desmembrarle a otra persona, realmente esas son cosas que marcan. Muy duro, muy difícil saber lo que viven las personas privadas de la libertad. Y ese es otro, pienso, de los logros que está dando resultado en los temas. Por primera vez, ningún gobierno ha hecho una política de rehabilitación social, que en este gobierno se ha dado paso. 4,000 nuevos guías penitenciarios. Cuando asumimos el gobierno había 51,000 policías. Se va a entregar al gobierno a finales de año con 65,000 policías. Pero con cientos de personas privadas de la libertad que perdieron la vida también. Sí, porque no había una política de rehabilitación social, porque todos estaban mezclados en diferentes pabellones, no había controles, no habían incluso los mecanismos electrónicos, o si los habían, estaban dañados. Yo espero que, por el bien del país, estos temas no vuelvan a suceder. Son mensajes negativos, mensajes violentos, mensajes que hasta cierto modo, le digo, nos estábamos acostumbrando a ver matanzas y a veces se hacían indolentes también, ya son reos que estaban ahí por los errores de la vida. No es así, créanme, no es así. Son seres humanos y deben esos seres humanos tener y ser tratados como tales. Y esa política de rehabilitación social incluso ahora está alcanzando hasta el CENESID, para que tengan la oportunidad de estudiar quienes quieren estudiar. Bien, ¿es usted cataloga el día más duro que le ha tocado afrontar en estos dos años de gobierno? Ese fue un día complejo. Le tengo que decir, ¿y cómo regresa a la casa? Los días de la paralización de junio no fueron fáciles también. ¿Cómo regresó a la casa ese día del Turi? O sea, ¿Su familia? Yo a mi esposa le conté. Pero su familia aquí. Sí, yo les conté a ellos realmente, no con detalle, no, solo a mi esposa, a mis padres les he contado lo que pude ver, pero realmente me partió el alma. Ese día fue un día oscuro. ¿Lloró? Un día, no lloré, pero sí Mire, nunca en mi vida había vivido una situación así. No, eso y aspiro que nadie pueda vivir una situación así. La carga emocional que uno se tiene. Oír disparos, eso no es poca cosa. Uno siente miedo. Bien. En la paralización, por ejemplo, yo decía, y creo que le consulté esto también a usted cuando tuvimos una entrevista, de que básicamente lograr un acuerdo de paz estaba en manos de cañarenses, en manos de azogueños. Usted representando al gobierno, Carlos Ucuchayay representando al movimiento indígena, Virgilio Saquicela en calidad de mediador, pero no se logró después. ¿Cómo era? A ver, si bien es cierto que cuando estamos aquí todos nos conocemos, igual en política, me imagino que ustedes más, los tres personajes que acabo de mencionar, ¿cómo era, por ejemplo, en Quito, cada quien dependiendo de sus posturas, de pronto conversar, dialogar, al final del día, cómo fueron esos momentos de paralización? Le voy a contar que 2 veces tuve que dormir ahí
en el ministerio. ¿En dónde? ¿Hay algún cuarto? No, en un sofá. En esa época nos pusieron más seguridad, era muy complejo acceder al centro histórico. Salíamos, era una batalla campal en el sector ahí del Parque del Ejido, del puente del Huambra, y salíamos muy tarde en la noche, se mantenían reuniones durante el día. Hay temas que por la confidencialidad de esas funciones, esas reuniones que se mantenían, eran muy tensas, hasta altas horas de la madrugada. Lograr un acuerdo no fue sencillo. Yo me voy a atrever a decir algo. La última semana, el día martes, vota la Asamblea la destitución del presidente. A ver, vamos con el día lunes. Claro, el lunes de la mañana que se... El lunes de la mañana, el entonces presidente de la Asamblea, supuestamente de mediador, tratando de lograr un acuerdo. El día martes, él vota a favor de la destitución. ¿Qué objetividad tenía como mediador? Y después, como no consiguen los votos el día martes, y ya tenían a la gente cansada casi 18 días, y tenían a la gente en las universidades, era complejo el tema sanitario, el tema alimentación, el tema logístico. El día miércoles se logra la intervención de la conferencia episcopal para firmar el jueves. Y hay otro asoleño más, el Monseñor Cabrera. Claro, Monseñor Cabrera, con quien tuvimos varias reuniones, varias horas en la conferencia episcopal. Una persona especial, una persona que en el buen sentido, con su palabra, con sus mensajes, también era muy firme hacia el gobierno y muy firme hacia el movimiento indígena. Pero también tengo que ser claro, y se ha demostrado, por ejemplo, en estas elecciones. Vea quiénes están de candidatos y por qué lista están de candidatos los que estaban al frente de los movimientos indígenas. Había gente que no quería acuerdo, que no quería el estrechón de manos. Esos 10 puntos era el tema del pretexto hasta cierto punto. Lo chillado que sonó. Sí, o sea, usted acepta que en octubre del 2019 había un tema de subida de combustibles. Y aquí eran 10 puntos: mejoras en la salud, mejoras en la educación, mejoras en la seguridad. Y no podía usted objetivamente analizar punto por punto. Y ahí en el 2019 usted, de cierta manera, su posición era un poco a favor del movimiento indígena cuando estaba reclamando. Yo recuerdo que tuvimos algunas entrevistas y usted no estaba tan en contra de las formas, sí del fondo, del pedido del movimiento indígena. Bueno, eso se transformó en destrucción, en caos, en muerte, en destruir propiedad pública y privada. Y también eso fue complejo, le cuento, porque había ciertos asambleístas que querían autoconvocarse para destituir al presidente Lenín Moreno. ¿Y le llamaron a usted? Así es. Se buscaba un lugar, me acuerdo, como estaba paralizado y tomado todo el país, ya era la convocatoria en la península de Santa Elena, en la Universidad de la Península de Santa Elena, y allí se iba a reunir la asamblea porque no podía acceder al recinto legislativo para destituir al presidente. Querían hacer como posicionaron a Pedro Palacio. Sí, un escenario igual, una autoconvocatoria, porque la situación era insostenible y era complejo, pero yo saludo que al final del día el mensaje es: triunfó la democracia. No voy a hablar de triunfó Lenín Moreno, triunfó la democracia y pudo terminar su mandato el entonces presidente. Pero de estos personajes de la provincia de Cañar, usted de pronto, Carlos Cuchenel, ayúdenos a mediar, ayúdenos a
conversar Sí, con los líderes de ISA. sí conversé, sí hablamos, dialogamos. Él es muy, digamos, afectuoso conmigo, en donde se ha encontrado, donde he conversado, una persona con quien hay cómo dialogar. Existen otros líderes indígenas que no hay cómo dialogar, que son muy complejos, Cerrados en no, y algunos que tengo que decirle tienen intereses personales. Cuando se tocaba, por ejemplo, en las mesas de negociación, en las mesas, por ejemplo, el tema de el tema del control de precios, supuestamente una lista de precios, todo, sí, se metían, por ejemplo, en las regalías de las flores de Cotopaxi, de las semillas de las flores. ¿Qué tiene que ver eso con el control de precios? Y había temas que se ponían, el tema ya puntuales, que nos hacían pensar que tenían algún tipo de intereses. ¿Y qué le decía Carlos? No, yo digo, con él tengo una gran amistad de muchos años. Mis inicios en política, siempre tuve la oportunidad de conocerle. Nos enfrentamos en la campaña electoral, y de allí, en el tema de estos nexos, la idea era buscar posibles salidas. Yo tengo entendido que también entre ellos tienen sus diferencias, se ha demostrado, tienen sus intereses. La CONAIE en sí, entenderle a la CONAIE que tiene que ver con la CONFINIAE, la CONAIE, Seleco Runari, los movimientos de base, la costa no es igual que la sierra, que el oriente, cada quien tiene sus grupos, pero yo he sido muy respetuoso y además no me costaba mucho porque yo soy de una provincia en donde tenemos muy buenas relaciones con los líderes históricos e indígenas de aquí de la provincia. Mire que cuando estuve de asambleísta, los que impulsamos la amnistía para el líder indígena que estaba sentenciado a prisión, fuimos Encarnación Ducho y Homero Castañer. Yo conseguí los votos de Creo para darle la amnistía a Taita Anastasio Pichisaca. Y en la casa de la asamblea hicimos Mapampa Mesa, Encarnación Duche, Homero Castañer, cuy con papas, habitas y queso. Cuando él me vino a agradecer lo que impulsamos ahí adentro. Bien. Bueno, esto algunas de las anécdotas, ¿no? Creo que el cargo más complejo que le ha tocado afrontar fue estar encargado del Ministerio de Gobierno. Sí, porque y al menos, a ver, y dos temas bien duros ahí. A la semana de posesionado el gobierno, sufre quebranto de salud César Rubio. Y a eso iba, o sea, creo que él fue una de las bajas. Y bueno, creo que él manejó, desde el tema político. Guillermo Lazo era la figura, pero con él armamos la estructura, con él fundamos, creo yo, fue el primer presidente provincial. Iniciamos, creo, en el 2012 y teníamos una amistad muy grande. Por algo él me llevó y me dijo: quiero que vengas a trabajar conmigo, que seas mi brazo derecho aquí en el ministerio. A la semana él sufre ya el quebranto de salud, me dice: Homero, tengo que irme a Estados Unidos. Esa semana se transformó en 5 semanas, nunca más volvió. Y para mí fue un chiste ese tema, porque me tocó ver lo que él se iba apagando, su vida se iba apagando. Hablábamos 4 o 5 veces diarias, después 3, después 2, después solo audios, y después ya no contestaba el teléfono, ya estaba muy delicado. Eso fue muy duro para mí, porque yo tenía que asumir ciertas decisiones. Y creo que eso fue difícil. Y antes de salir yo del Ministerio de Gobierno, Francisco Jiménez
eh, me dejó 13 días encargado del ministerio. Él tuvo que realizar un viaje personal a Europa y me dejó los 13 días antes de ir al Banco de Desarrollo, lo cual también fue complejo, porque me tocaba el tema de la transición en el Banco de Desarrollo. No es que a uno le nombran y enseguida se posesiona, le nombra el directorio y tiene que calificarse por la superintendencia de bancos y de allí posesionarse. Era la transición de recibir uno de los bancos públicos más grandes del país. Pero con el que, por ejemplo, como viceministro, como ministro encargado de gobierno, bueno, voy a dar la cara por crisis de seguridad, voy a dar la cara por el tema carcelario, voy a dar la cara por los conflictos con la Asamblea Nacional. Sin embargo, como gerente general del Banco de Desarrollo, es más fácil decir, bueno, voy a dar la cara porque voy a entregar un cheque de $1 millón, $2 millones del municipio de Azogues, municipio de Cañar, municipio de Cuenca. Creo que es el cargo en el que más alabanzas haya tenido. O más, muchas gracias, señor gerente. Digamos que se llega con buenas noticias, pero no creo que es fácil. No creo que es fácil. Es un banco que tiene 6 sucursales a nivel nacional, casi 600 funcionarios, 10 gerencias nacionales. Algunos amigos profesionales azogueños han ido a trabajar conmigo, les he llevado a puestos muy importantes, por ejemplo, mis subgerentes de Azogues. ¿Quién? Marcelo Mendieta, hermano del economista Rodrigo Mendieta, uno de los profesionales con una de las mejores hojas de vida en el tema de economía y financiera, está trabajando conmigo. Armarse un buen equipo, delegar los temas, las negociaciones con los multilaterales, porque no es entrego nomás el cheque y el dinero está ahí. ¿De dónde saco el dinero para fondear? Para entregar sus financiamientos, conversar con las autoridades, priorizar, que los proyectos se ejecuten, que los proyectos funcionen. Mire que cuando yo llegué al banco me encontré con algunos proyectos que es un porcentaje pequeño, pero al fin porcentaje de proyectos problema a nivel del país, del agua potable de Esmeralda, del agua potable de Durán, el tema de Chone que se inundó, eso es por un alcantarillado, una de las razones, un alcantarillado mal hecho. Y le cuento uno de los temas que espero ya el próximo mes firmar con el alcalde, es por fin la continuación del alcantarillado, la finalización del alcantarillado de Chone. Otro tema importantísimo, el tema de Montañita. Montañita, todas las aguas servidas al mar. Vamos a solucionarlo con la alcaldesa, se va a entregar, esperemos estar con el presidente de la República entregando ese financiamiento. Manta, Álvaro. Me acuerdo, me llama el alcalde de Manta, dice, gerente, venga, vea, me mostró como un dron ya las aguas negras en la playa de Tarqui. Todas las descargas, absolutamente todas las descargas de aguas servidas al mar. $44 millones vamos a solucionar el problema hidrosanitario de Manta. Y lograr cómo canalizar esos recursos como un buen proyecto que funcione. No es fácil, y le digo, como en toda la vida, me ha tocado también aprender. Y me ha tocado aprender de temas de vialidad, de temas hidrosanitarios, de temas de financieros, de temas de procesos de contratación que antes no estaban en mi radar. ¿Y cómo se dio este cambio? A ver, ¿quién presenta la propuesta? ¿Quién dice, bueno, Homero, ya vente acá, deja el viceministerio? Estábamos en plenas mesas de diálogo y le digo, yo estaba hasta acá porque ese día perdí la cabeza con una intervención de Leonidas Issa. Viene trayendo al agregado de la ONU para movimientos indígenas. Él venía a respaldar el proceso de diálogo, estábamos funcionarios de gobierno,
Homero Castañer, la ministra de Educación. Yo estaba encargado del Ministerio de Gobierno, yo estaba como ministro de Gobierno, como ministro subrogante. Y él coge el micrófono y se dispara. Y se dispara que las mesas no sirven para nada, y así que nos vamos y que no vamos a terminar los 90 días. Y allí yo le dije de la manera más respetuosa, pero firme, aquí no es que no me guste el resultado del partido y me voy, y cojo la pelota y me voy. No, aquí terminamos. Aquí empezamos un proceso y le dijimos al país vamos a estar 90 días y vamos a terminar. Y decir aquí no han funcionado las cosas es irresponsable. Eso salió en todos los medios. Esa tarde me llama el presidente. Yo estaba entrando al ministerio, me llama el presidente y me pide: Homero, quiero que vayas al Banco de Desarrollo y que el Banco de Desarrollo llegue con estos financiamientos a lo largo y ancho del territorio. Quiero que hagas territorio, que eso también irradie la gobernabilidad que necesitaba en el país, la gobernabilidad que no teníamos en la asamblea, pero sí teníamos en territorio. Fue una petición directa del presidente. El presidente me llamó y yo le agradecí al presidente y le dije: presidente, inmediatamente me pongo a armar el tema de mis papeles, que le digo, no es poca cosa. Para ser gerente de un banco, de una banca pública, usted tiene que notarizar todo, y hasta de familiares, hasta hermanos, cuñados, sobrinos, tema de WAFE, y está bien porque uno va a manejar recursos públicos, y esos recursos son sagrados, y de ahí viene la calificación de la superintendencia de bancos, pero al final del día le concuerdo con sus palabras. Ha sido grato llegar con buenas noticias. Imagínense una de los puestos más bonitos que tiene el país, puesto Gelí, donde se come riquísimo. No tenía alcantarillado. La semana anterior le financiamos y va a tener por $2 millones alcantarillado esa zona tan linda. Las descargas salían ahí al mar, al estero de mar. Pero bueno, se da una vuelta por el país también usted entonces ahora en el nuevo cargo. Sí, he estado en todas solo me falta una provincia. Orellana. En Orellana tenemos una agenda en Orellana, pero hemos estado en todas las provincias del país haciendo agenda, y no una. Nos hemos dado 2 vueltas con las autoridades salientes, y ahora con las entrantes estamos en ¿Qué eso. cambió de su percepción ya siendo gobierno? Porque una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín, una cosa es estar desde la Asamblea Nacional sugiriendo qué se puede hacer, qué se debería hacer, pero ya siendo gobierno, ¿qué cambió? Bueno, aparte del aspecto físico, que ya está con algunas canitas también. Bastantes caras. A ver, gobernar el Ecuador no es fácil. Gobernar el Ecuador tiene un sinnúmero de aristas. Las necesidades son muchas. Existen zonas de mucha pobreza y con problemas muy graves. Yo he estado en todos los cantones de Esmeraldas, una zona que duele recorrerla, que duele ver lo que está viviendo esa provincia, tal vez la provincia con mayores problemas del país. No se le junta todo. Pero estar en un recinto legislativo haciendo leyes, debatiendo leyes, tiene sus cosas gratas e ingratas, pero le digo personalmente, trato de replicar una frase que tenía mi papá en el consultorio, aquí en la calle Ayacucho. Decía: curar a veces, aliviar a menudo, confortar siempre.
puede ser que no se llegue con la solución, pero voy a tratar de buscar parte de la solución. Y si después de todo no puedo llegar con la solución, por lo menos confortar y demostrar que sí intentamos llegar. Por ejemplo, me tocó otro tema durísimo, me acuerdo, ir a levantar el paro de Huaquillas. Llegar a Huaquillas, una zona caliente, una zona compleja, a levantar un paro que llevaba así mismo 2 semanas, no fue fácil. Y así mismo, con un sinnúmero de pedidos, pero el principal, que se abra el puente. Y estábamos en pleno tema, y el puente no dependía solo del Ecuador, dependía de Perú, y había el tema de vacunación, un cantón que vivía del comercio. Y replicando lo que le digo a esa frase, no pudimos abrir el puente, pero buscamos mecanismos de aliviar lo que estaban viviendo los huaquillenses. En el tema deudas, en el tema financiero, en el tema contrabando de productos, en el tema de algunas necesidades que articulamos y logramos tener un escenario de levantar el paro. Pero, ¿qué le tiene que decir, por ejemplo, usted a la gente que dice, bueno, ya ganaron, Homero se fue por su lado, le dejó al pobre Willo acá, entonces se olvidaron de algunos de nosotros? Vea, no es así. No es así, le digo. Yo nunca me he desconectado o he dicho hasta aquí nomás, no sé, ustedes verán cómo se arregla. He tratado de servirle a la gente. Por ejemplo, desde el Banco de Desarrollo hemos logrado con financiamientos para todos los cantones de la provincia. Todos los cantones, y ahora me he comprometido al menos 4 de los 7 en estos 6 meses, darles otro financiamiento más. En el tema, hablemos de gente que a lo mejor aspiraba un espacio, un puesto de trabajo. A veces sí ha sido difícil, no es que que los puestos o las vacantes están ahí. Exacto, cuando ganaron, ¿cuánta gente le llaman? Bueno, y le cuento, y no solo de la provincia, porque Homero Castañer, cuando ya surgió el quebranto, el principal decreo, que era César Monge, ministro de gobierno, usted se imaginará lo que era. Había días que yo no almorzaba, había días que tenía agenda de entrevistas desde las 6 de la mañana y salíamos a las 12, 1 de la mañana al ministerio, atendiendo gente. Yo me comía a veces un sándwich ahí adentro, unas galletas, porque no era fácil la agenda. La agenda a nivel de ministerio son agendas muy fuertes. ¿Cuánta gente nos llamó? Centenares de personas. Todos por mensajes, por trabajos, por espacios, por intereses, por diferentes temas. No es fácil, ya le digo, en mi caso no solo ha sido la provincia. A nosotros nos ha tocado asumir al menos, yo estuve con 3 ministros de gobierno, yo estuve 14 meses en el Ministerio de Gobierno, pero siempre hemos tratado de recibirle con cordialidad a la gente, de escucharle, de ver cómo se les puede ayudar. A veces hay temas complejos de entender. O sea, no se desatendió de la provincia. No, jamás. Lo que sí me dolía es no hacer territorio en la provincia. Vea que en estos 2 años, hablemos que es la 3ª vez que vengo a hacer agenda de recorrido en la provincia. Casi toda la semana. Sí, pero sí, todas las semanas yo he venido, pero también mi familia mi familia me reclama. Vea, yo le digo, y algunos tienen que saber eso, todos los días videoconferencia al menos con mi último hijo para revisar los deberes y ayudarle. O sea, dentro de todo eso tenía que buscarme el espacio para ayudarle, para estar en el seguimiento del deber. Recordemos lo duro que fue para los chicos y chicas el tema de las clases virtuales. Usted por una clase virtual puede dar una charla de historia,
pero enséñale a multiplicar o a hacer quebrados o a hacer operaciones de trigonometría mediante una clase virtual. Y ahí tocaba hacer también el guía y las funciones que a mí me encantan. Yo soy muy apegado a mi casa y a mis hijos. O sea, todos los fines de semana ustedes venían. Y sigo viniendo, todos los fines de semana. Y para mí ese es un espacio sagrado porque de por sí, tal vez lo más difícil dentro de la política es alejarse de la familia, alejarse de los amigos y quitarles tiempo a ellos. Y ahora que yo le decía, el gobierno va a dejar de ser gobierno, valga la redundancia, en diciembre, ¿a qué se va a dedicar usted? El taller ya vendió. Oiga, yo tengo algunas ideas. Mira, cuando terminamos la Asamblea Nacional, iba a volver a mi profesión. Estaba ya con mi plan, ¿no? Yo no soy una persona que digo vivo de la política, yo tengo mi profesión. Pero si aspiraba a ser gobierno, en cambio, ya en la segunda vuelta. Y cuando me llamó César Monge y me dijo acompáñame, fue una decisión tomada con mi esposa. Ella me dijo yo te apoyo, asume este reto. No le decía, verás, esto no es igual que la asamblea. Y es mucho más absorbente. O sea, en la asamblea usted puede mandar al alterno. Usted ve tantos faltones que no van a las sesiones o que se registran y se van saliendo. No. Aquí uno tiene que cumplir y cumplir las agendas, las delegaciones, solucionar los problemas. Aquí no hay me registro y me voy saliendo. Pero mi idea es volver a lo mío, ¿no? Volver a mi profesión. Cuando mi padre me dio una lección, me acuerdo cuando él terminó su diputación, al día siguiente cogió su camioneta, su estetoscopio, su mandil, y al regresar a atender en su consultorio y al hospital, yo en ese sentido no me hago lío, créanme, no me hago lío, y no es algo que me quite el sueño, y ahora, ¿qué va a pasar? No, pero va a seguir en la política también. Vamos a ver, no quiero decir no. Creo que, le voy a decir a Álvaro, creo que personalmente, en donde me han puesto, en la asamblea, en la representación con tanto orgullo que llevé de la provincia del Cañar, traté de hacerlo bien, de llevar en lo más alto el nombre de la provincia del Cañar, de no estar envuelto en escándalos, en líos, en estos problemas, sino tratar de levantar la voz de los jubilados, de quienes necesitaban legislación o que les escuchen en la Asamblea Nacional en esa legislación. Ahora en el Ministerio de Gobierno he tratado de asumirlo con absoluta responsabilidad. Vean que ha habido, como le digo, tres ministros de gobierno que se fueron y Homero Castañer se mantenía allí. Y me decían, queremos trabajar contigo. Y el presidente me decía, necesito que les apoyes. Y justamente eso era porque éramos muy responsables de lo que hacíamos. Y ahora en el Banco de Desarrollo hemos tratado también de manejarnos de una manera adecuada, responsable. Los números demostrarán en el tiempo lo que fue nuestra gestión en el Banco de Desarrollo, en financiamientos, en desembolsos, en los proyectos que estamos aprobando. Pero le digo... Regresa a la profesión entonces. Sí, y hay algo muy bonito que deja la política, tal vez lo más bonito después de todo, las amistades. Eso le iba a consultar. Bueno, la amistad suya, la primera en la provincia, parece que es el gobernador Willy Pans. Sí, eso, nos llevamos años, y tal vez la palabra adecuada es esa, son mis panas. ¿Qué enemigos le deja la política? Alguien que de pronto, bueno, chévere, Homero, vamos la primera vez a la asamblea,
y que en los últimos meses ya se distanció, ya no para volver. No, yo no me he metido en la política para tener enemigos. Si hay alguien que me parece que me ataca, que me golpea, que es tóxico, que insulta, yo simplemente Se aleja. sí, y no estoy pendiente ni les respondo. Esa es la mejor forma. Pero se ha ganado a esas personas últimamente. Vea, en la política dicen que, y en estos puestos, no hay la posibilidad de que todos hablen bien de uno. Sí, hay gente que habla mal, hay gente que ataca, hay gente que ofende, pero uno, el rato que se deja ganar por ese odio, ha perdido. Uno no puede dejarse ganar o dejarle que le lleven a ese lodazal, a ese pantanal que le quieren llevar a uno. Allá, que estén matándose, que estén gritando, que estén vociferando en redes sociales, uno tiene, si tiene la conciencia tranquila y vivir tranquilo la vida, ¿no? Bien, y usted, ingeniero, ¿qué cambió? O sea, ya desde su personalidad, porque en la asamblea le veíamos que hasta seguía contando cachos, que era bueno para un cacho y todo, pero ¿cambió algo ya en su personalidad con toda esta experiencia? Sí, uno madura mucho, uno se da cuenta de que todo ese aprendizaje, ese bagaje que va aprendiendo, esos temas que le van alimentando a uno, le vuelven... ¿Qué cambió, Pedro? ¿Algún aspecto significativo sí, que usted diga? Sí, uno tal vez, yo sé decir, andar con pies de plomo. Pensar mucho antes de dar un paso. Antes no hacía eso. No, a veces yo cometí errores y me expuse a muchos temas que después me decía, No era de hacer esto. ¿por qué esto? ¿Por qué hice esto? Vea que en la asamblea viví 2 hechos en donde estuvo hasta en riesgo nuestra integridad. El tema de la destitución del entonces ex presidente Pepe Serrano y el tema del juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. Yo era el único de, creo, en la comisión de fiscalización, contra 12 asambleístas de entonces Alianza País. Y debatió usted con Ronnie Aliaga. No, eso ya fue después, cuando se le destituyó a Sofía Espín, vino Ronnie Aliaga. Pero le tengo que contar algo, y así son los temas gratos de la vida. Vea cómo me da a mí la oportunidad ahora de gente que fue compañera mía en la asamblea: Juan Cristóbal Lloret, Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, que estuvieron de asambleístas conmigo. Ahora, por ejemplo, están de prefectos, de alcaldes ¿Pero cómo era? en las ciudades del país, y con quienes tengo una relación muy cordial. Eso le consultaba, porque en la asamblea, que sí, que el banquero, que sí, que el correísmo, que no sé qué, y al final del día se terminan dando la mano. Es que nunca se puede personalizar. Yo puedo tener mi defensa de mi ideología, de mis principios, de mi preferencia política, pero jamás una ofensa, jamás un tema personal. Y le cuento, eso me dio a mí la oportunidad no es poca cosa. Vea en la historia que aprobar en 4 años 6 proyectos de ley. Eso se aprobaba con votos. Y a mí me tocaba sentarme con la bancada de Alianza País a pedir los votos, a pedirles el apoyo. Y ahora, le cuento, con la Revolución Ciudadana tiene 9 prefectos. Y con ellos guardo una relación muy cordial, me llaman, conversamos, aprobación de los... otra compañera que fue en la asamblea, Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, Partido Social Cristiano. del Partido Social Cristiano, era mi compañera en la bancada de la asamblea, y eso nos ha servido para poder estrechar lazos de amistad. Y ahora también poderles servir desde el Banco de Desarrollo en los proyectos, que lo que les he dicho en las reuniones, ustedes ya no son prefectos de RC o alcaldes de Pachacútec o alcaldes, ustedes representan a la provincia y a los cantones,
y yo estoy frente al Banco de Desarrollo del Ecuador, y a todos nos cobije esa bandera y trabajemos por eso. Para finalizar, ingeniero, si no ha perdido su esencia, mándese un chiste. Cállese un cachito ahí. Ay, no me haga eso. No me haga eso. Estoy descontinuado. Estoy descontinuado a los tiempos. Los tiempos no han dado para chistes. No ha dado para chistes, créame. La vida social también se pierde en el tema de la asamblea, de estas funciones, ¿no? No es que uno puede tener su oportunidad de hacer lo que hacía antes, como aquí en Azogue salíamos y en la despensa frente al Consejo Provincial nos reuníamos con el grupo de amigos de los bombers todas las noches, incluso hasta tomarnos un trago. Eso ya no se puede hacer. Ya uno madura, cambian las cosas, pero para la próxima vengo preparado como un cacho. Le dejo sus palabras finales, ingeniero. Le agradezco mucho por esta entrevista. Un tema, analizando sus últimas funciones, ya el tema personal creo que ya lo hemos analizado en otras entrevistas similares, ya también sus estudios, de su formación académica, formación social y aspecto familiar. Creo que es importante analizar como de salida qué ha pasado en estos 2 años de la gente que ha estado de cerca del presidente. Sí, miren, para mí, le digo, el tiempo juzgará los resultados y la gestión que hizo este gobierno. En mi caso personal, creo que he dado no el 100, el 1000% en las funciones que han sido para mí encomendadas, en estos puestos de tan alta responsabilidad que me ha tocado asumir. Y ahora, en lo que resta del gobierno, tenemos una ventaja: no estamos contaminados con la campaña política y terminaremos sin distraernos del objetivo y terminaremos nuestras funciones como se debe, haciendo una buena gestión con transparencia. Y lo que dije en la última sesión de la Asamblea, chuitas, con las manos limpias. Muchísimas gracias al ingeniero Homero Castañer Jaramillo, gerente general del BEDE, miembro del movimiento Creo y ex viceministro de gobierno. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche. Puedes decidir tu futuro ahora y hacer lo que amas el resto de tu vida. La Universidad Católica de Cuenca tiene un modelo de educación de excelencia que te permite llevar tus estudios a otro nivel. Nuestra calidad educativa, acompañada de tecnología e innovación que transforma el mundo, asegura tu inversión académica. Nuestros campus están ubicados en Cuenca, Azogues, Cañar, La Troncal y Macas. Además que nuestra modalidad en línea y los diferentes convenios internacionales nos acercan a cualquier parte del mundo. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo juntos podemos alcanzar el éxito. Porque creemos en ti y creamos tu futuro. Inscripciones abiertas en www.ucacue.edu.es.